Qué grato poder saludarle en esta oportunidad. Qué bueno que usted está hoy conectado con nosotros para recibir este precioso tiempo que el Señor nos regala y esta oportunidad preciosa en la cual podemos entender todas y cada una de las cosas que suceden y creemos que Dios es el que obra en medio de este tiempo de una forma preciosa, poderosa y sobrenatural. Quiero invitarle a que vaya conmigo al libro de Esther, que podamos juntos estar ahí. Esther capítulo número 3, versículos del 10 en adelante. Esther capítulo 3 versículos del 10 en adelante. Dice la poderosa palabra del Señor. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedata, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Versículo número 12. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero, fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Estás obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pedimos, Señor, que hoy, a través de tu preciosa y poderosa palabra, bendigas nuestro hacer, nos permitas entender el plan y propósito que tú tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dentro del plan o lo que está organizando Amán para tener con el pueblo de Israel, hay un detalle interesante y son las medidas de los tiempos. En la escritura encontramos diferentes detalles que nos hablan sobre los tiempos. Y los tiempos también son importantes porque nos permiten entender también una manera y una forma en la cual el Señor se mueve y también en la cual el Señor le da una significación. Recordemos que las medidas de tiempo que estamos encontrando se escriben en el libro de Esther desde la mirada de desde una concepción judía, que es la forma en la que se está escribiendo este texto. Entonces, por eso la mención de los meses, el mes de Nisan, el mes de Adar, corresponde al calendario como tal judío o al calendario hebreo, que tiene ciertas connotaciones diferentes. Nosotros estamos regidos por un calendario que se entiende como el calendario gregoriano, ¿sí? Que se ordena, digamos, las fechas y en los consecutivos posteriores, y la forma de medir los tiempos hace parte de esos acuerdos que hay para poder tener una referencia, porque si no se llegan a esos acuerdos en cuanto a medidas de tiempo y cada persona puede medir los tiempos como desee, pues va a ser bien complicado el poder relacionarnos como seres humanos. El tiempo es una medida que siempre ha sido importante. Aún desde la creación el Señor empieza a gestar muchas cosas que hoy se tienen en cuanto a medida de tiempo. La semana que nosotros conocemos está enmarcada dentro de que tiene 7 días. ¿Sí? Todas esas medidas de tiempo son interesantes y también son importantes. El calendario judío tiene una forma y eso tenemos que entenderlo. Aunque llegamos al acuerdo
de que todos los 31 de diciembre en todo el mundo termina el año y comienza un año nuevo. Hay muchos países que tienen sus propias formas de medir los tiempos y celebraciones internas que competen a su desarrollo como nación. Entonces, por eso escuchamos que el año de tal cosa, que en el caso de los judíos, ellos no, el año nuevo para ellos empieza a partir del mes de abril, ¿sí? Y se extiende hasta terminar en febrero. Esa es la forma como ellos van midiendo los, digamos, según su calendario, el tema de los tiempos, pero lógicamente, en acuerdo con todos, pues también utilizan el calendario que nosotros que llevamos a cabo. Entonces, la forma en la que se miden los tiempos también es importante entenderla en la escritura bíblica, porque Dios, aunque para Él no tiene una afectación como tal el tiempo, y eso lo entendemos cuando hay un texto que es interesante, esperamos más adelante poder de pronto estudiar y mirar un poco esa parte de la enseñanza tan poderosa que hay cuando la Biblia declara, dice, para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Muchas veces hemos tendido a decir que pues esa medida de tiempo es un poco absurda, o sea, un día para nosotros o 1000 años para nosotros, para el Señor son como un día. Y digamos que sin profundizar mucho en lo que se está desarrollando, pudiéramos de pronto mirar que la intención del que escribe, es decir, que el tiempo, aunque para nosotros tiene una medida muy particular en la forma en la que se lleva, el Señor no está supeditado a eso, aunque lo permite. Y esto es interesante. O sea, el Señor permite que los tiempos sean medibles en muchos aspectos, la medición de esos tiempos, pero es importante que Él como soberano, como el rey, el que está por encima de todas las cosas, actuando como soberano todopoderoso, puede cambiar las medidas de tiempo, puede hacer ajustes dentro de las cosas. ¿Qué quiere decir? Que no está supeditado Dios al tiempo, sino que todavía su obra trasciende la medida de tiempo que tenemos. Pero a veces el Señor es muy interesante porque permite y por su gracia, favor y misericordia, que en la medida de tiempo que nosotros tenemos, podamos ver su gracia y su favor. Por eso hay a lo largo de la escritura invitaciones a tener en cuenta mucho la forma en la que se utiliza y la forma en la que se piensa y se administra aún el tiempo. Y aquí en Esther también tenemos esa mención. El versículo número 12 nos ilustra un poco sobre lo que está pasando y la idea que tiene Amán y cómo Dios, aún en medio de esa idea, empieza a mostrar la forma en la que el Señor va a usar también para dar respuesta. Y mire lo que pasa. Dice en el verso 2, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero. Aquí el que está narrando en el mes primero lo narra entendiendo la concepción judía para contar los tiempos. Al día 13 del mismo mes, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Acero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Entonces, aquí empezamos con una medida de tiempo donde se dice que en el mes primero, en el día 13, es cuando empieza a hacer el proceso de escritura. Tenemos que situarnos un poco en el contexto en el cual estamos. Hoy en día, comunicar algo es mucho, digamos, es más fácil hoy en día por el uso tecnológico que en aquella época no hay esa misma rapidez para enviar los mensajes. Imagínese un imperio
como el imperio persa que tiene más de 100 provincias. 100 provincias, entiéndase como, no sé si aquí voy a tomar un poco la, la, de pronto la geografía colombiana para tratar de que podamos entender. Ahí, cuando estábamos estudiando, nos enseñaron sobre las regiones geográficas. Cundinamarca, Boyacá y otro departamento están ubicadas en la región andina, o en la región, digamos, en la región central. Entonces, vamos a partir de que esas regiones pueden representar lo que sea una provincia. Imagínese 100 provincias. ¿Cuánta extensión acumula este imperio? Más de 100 provincias. Y mire la labor tan titánica que hay que hacer, porque empieza a escribirse, se escribe conforme a todo lo que Amán dice y van cartas para los sátrapas, los capitanes que están sobre cada provincia, los príncipes de cada pueblo, y el gran reto de todo esto es que se escribe según su propia escritura y según su lengua. Imagínense todos los pueblos y todo lo que está pasando. Entonces, aquí Amán está generando un canal de comunicación y el Señor lo permite. Y mire lo precioso que encontramos aquí. El Señor permite que Amán organice una forma de comunicación muy puntual y precisa que utilice el aparato gubernamental para enviar un mensaje a todo el imperio con su idea, pero esa misma forma que Amán construye es la misma que Mardoqueo, después que es elevado a ser el segundo al mando en el imperio, esa misma construcción que hace Amán para su plan es la que utiliza Mardoqueo, y como ya se había hecho el primer ejercicio, el segundo ejercicio, con la orden para que los judíos puedan enfrentar esta situación, este decreto de muerte que se ha dado inicialmente, con un decreto donde pueden defenderse y donde pueden luchar por su vida, permite que ese mensaje vaya de una forma más rápida. Entonces, aquí miramos unas medidas de tiempo que es interesante entender por qué se demora tanto en ejecutarse la orden y el deseo de Amán, porque de una u otra forma estamos en un imperio y él quiere abarcar todo el imperio, ese es su plan. Su plan es abarcar todo el imperio con esta orden. Y entonces, que ese mensaje cubra todo el imperio tiene medidas de tiempo. Si lo transportamos a nuestro actuar, según nuestra medida de tiempo, es como si en el mes de enero, el día 13, empieza todo el proceso y dura exactamente el mes de Adar, ¿sí? Que es el mes duodécimo, o sea, el último mes del año. Era en ese mismo día 13 cuando tenía que ejecutarse la orden que estaba enviando a Amán. Entonces, mire todo el tiempo que se toma el enviar un edicto para que ese edicto sea conocido y sea cumplido. La medida de tiempo es harto, es un año. Nosotros cuando lo leemos como muy rápido, vamos como a toda, pero mire el tiempo que toma para que todo el imperio, todas las provincias, todos los príncipes, cada uno en su propia lengua, se divulgue y se haga pendiente este decreto de muerte que está haciendo Amán. Y mire cómo el Señor también utiliza y permite esto, pero permite que se dé el tiempo suficiente para que Esther pueda con Mardoqueo hacer las gestiones que son debidas. La palabra que utiliza en el hebreo para hablar y referirse al mes primero es la palabra Rishon, Rishon, R-I-S-H-O-N, Rishon. Rishon significa primero, en el lugar, es un tiempo o rango que define algo. Esta palabra Rishon también tiene connotaciones de
hablar sobre precisión cronológica. Digamos que viene también de una raíz que significa cabeza, principio. Entonces, por definición, se puede usar esta palabra Rishon tanto como adjetivo para decir primero, inicial o aún anterior, como sustantivo para hablar sobre una prioridad. Entonces, esta palabra Rishon indica el comienzo de una secuencia. Esto lo podemos también entender un poco en la forma en la que el Señor hace todo el tema de la creación, ¿sí? Rishon tiene mucho que ver con eso. Y desde la concepción hebrea, después de que han ocurrido los hechos y escriben el libro de Esther, ellos en la interpretación que están haciendo de cómo suceden los hechos y cuando lo escriben, ellos encuentran aquí que hay un Rishon. Hay un Rishon, pero hay aquí una diferencia. Amán entiende que él es el que está siendo el provocador de lo que está pasando y de lo que va a acontecer con el pueblo de Israel. Dios en su soberanía lo permite, pero también él va moviendo ciertas maneras. Más adelante vamos a mirar por qué ese mes, el mes de Adar, va a ser donde se va a ejecutar eso y qué connotación tiene que se haga en ese mes. Por ahora vamos a entender esta primera parte, que es el comienzo de la orden, el comienzo del plan de Amán, pero que pareciera que está muy supeditado a que a Amán le están saliendo todas las cosas y a veces nosotros nos olvidamos que antes de que Amán comenzara a ejecutar su plan, hay un plan superior que es el plan de Dios. Y que aún todos los reinos de la tierra forman y están alineados o están cohesionados con el plan maestro que el Señor está tratando. Quiero aquí abrir un pequeño paréntesis para que usted y yo podamos dimensionar cómo el Señor también no solo mueve los tiempos espirituales, sino los tiempos históricos de todo lo que pasa. Uno de los libros que hemos mirado y que también le invito a que usted lo pueda mirar, la historia de Daniel, cuando menciona sobre la estatua, habla de tiempos que cronológicamente, espiritualmente y también humanamente tienen una condición de ser. La estatua de Daniel habla sobre, es una profecía que denota la forma en la cual está desarrollándose la historia de la humanidad. Cuando el Señor le da el significado a Daniel y le muestra todas las cosas a través de ese ejemplo, de esa estatua, muestra cómo la historia que estamos viviendo en lo natural también tiene una implicación dentro del plan y el propósito divino. No está alejada de lo que el Señor está haciendo. Entonces, aquí encontramos ese pequeño detalle. En el mes primero, que es el mes de Nisan, es cuando comienza el relato y marca de una forma también diferente. El mes de Nisan, el mes primero, da la casualidad que marca el inicio del año religioso judío. ¿Sí? Y esto también es interesante. El mes primero, que es el mes de Nisan, marca el inicio del año religioso judío. He hablado sobre el año, la forma en la que se miden los tiempos según el calendario que todos como humanidad, como seres humanos, se han acordado para que se puedan medir los tiempos. Pero cada nación tiene formas a veces de medir los tiempos y de comenzarlos. Muchas veces hemos escuchado que empieza el año chino, que empieza el año en tal cosa. Y uno dice, pero es que estamos a mes de febrero, enero, estamos en abril. ¿Cómo así? Es porque ellos, aunque se supedita todo comercialmente al calendario gregoriano, para poder mirar el tema de fechas, cada país tiene su propia medida por generaciones que han medido el tiempo. Da la casualidad que para los judíos
El mes de Nisan, ¿sí? Que corresponde en su narrativa, y es lo que están escribiendo, corresponde al inicio del año religioso judío. Entonces, de forma religiosa o de forma en su creencia, ellos van midiendo los tiempos. Y cada mes tiene una significación. Cada mes tiene ciertas formas de recordar lo que ha sido el Señor a lo largo de la historia, lo que ha hecho y cómo ha venido desarrollando su plan. En contraste con el calendario persa, donde el año comienza en el otoño. Es muy diferente. Entonces, cuando se escribe que inicia en el mes primero, que es el mes de Nisan, se escribe y se menciona ese mes porque el que escribe es un judío. Los que redactan el libro de Esther, pues son judíos. ¿Qué es lo que pasa? Si lo escribiera un colombiano, entonces de pronto no diría mes de Nisan, sino diríamos el mes de enero. ¿Sí? En el día 13 del mes de enero sería la forma en la que nosotros lo relataríamos. Pero como entendemos que está en ese contexto, pues lo hablamos desde ese momento. Entonces, aquí en esta medida de tiempo que encontramos en el Rishon, lo primero y lo que empieza a hacerse, también se puede denotar cómo el Señor empieza a obrar usando los tiempos también para su plan y para su propósito. ¿Y qué es la reflexión que quiero llamarle hoy a usted y a mí? Con el tiempo, nosotros tenemos un llamado muy puntual de parte de las escrituras para nosotros. A lo largo de las escrituras se nos insta aprovechando bien el tiempo, se nos insta sobre el valor del tiempo, sobre lo importante que es aprender a usar el tiempo. Lo importante, Eclesiastés es uno de los escritos que hace una reflexión sobre los tiempos y lo determina que hay tiempo para cada cosa que podamos y que necesitamos y que se haga necesario hacerse. Tiempo para reír, tiempo para plantar, tiempo para cosechar, tiempo para llorar, tiempo para recoger. Hay tiempo para cada cosa. Una de las cosas con las cuales nosotros, por las cuales sufrimos mucho, es porque no hemos aprendido a administrar y a organizar el tiempo. Aquí en este texto de Esther podemos ver cómo Amán empieza a organizar los tiempos de su plan, pero cómo también Dios permite eso, pero en su soberanía Amán no sabe que está trabajando para el propósito de Dios. Amán piensa que todo está trabajándose para el propósito de él, pero está olvidando y no tiene la concepción todavía de que está trabajando para un propósito mayor y es el propósito de Dios. Y aquí quiero llamarle la atención sobre eso. El tiempo, lo que comenzamos a hacer, la forma en la que empezamos los diferentes desarrollos, también tenemos que nunca olvidar esa concepción. ¿Para quién estamos haciendo las cosas? Hace unos días hacía esta reflexión con un equipo precioso de servidores y reflexionábamos sobre para quién hacemos las cosas. Nosotros muchas veces pensamos que trabajamos para nuestro jefe y nos olvidamos que el jefe de nuestro jefe es Dios. Muchas veces pensamos que servimos a alguien y nos olvidamos que el que está por encima de esa persona es Dios. Y si lo servimos a Él, pues también estamos sirviendo a Dios, que es el dador de todas las cosas. ¿Quién es el dueño de todo lo que nosotros tenemos? Es Dios. En esta tierra, aunque todos tenemos escrituras, solo hay una nación que tiene escriturado algo, que es dueña de algo. De resto, todos nosotros vivimos y estemos, pero el día que nos piden las cosas, pues las cosas al fin y al cabo son del dueño. Y el dueño en este caso es el Señor. La medida de tiempo también nos lleva a reflexionar sobre aquello que nosotros tenemos como primero.
como cabeza. Rishon hace una reflexión sobre el lugar, aquello que ocupa el primer lugar. Aquí vemos que el primer lugar para Amán es la venganza. Lo que está ocupando el primer lugar para Amán es su plan de venganza. La pregunta es, para ti, para mí, ¿qué está ocupando el primer lugar? Porque con facilidad, y aquí hay una reflexión que es importante siempre hacer, decimos que lo primero es Dios. Pero en los hechos que van posteriores a eso, muchas veces no tiene no es consecuente lo que afirmamos. Eso que decimos que es nuestro rishon, medida de tiempo, eso que va en primer lugar, eso que es mayor, eso que va primero, que es lo principal, que es el principio en mí. No hay una consecuencia, no somos consecuentes con lo que decimos y en lo que hacemos no hay una consecuencia directa de que haya y exista eso. Rishon, esta palabra nos lleva a entender y hacer una reflexión en torno a eso. ¿Qué es lo primero? ¿Qué está en ese lugar? Mire, Amán, aunque es malo, es muy consecuente con lo que está haciendo. Amán está actuando en su maldad, cegado por su ira y por sus motivos de venganza. Y lo primero que escoge para comenzar su mes, si lo enmarcamos en el calendario judío, en el calendario religioso judío, el propósito que comienza ese mes es el propósito del exterminio y va a ir hasta las últimas consecuencias, pero no sabe que asimismo, como está comenzando con ese propósito, eso va a terminar con su propia vida. Capítulos posteriores vamos a encontrar que Amán prepara cosas para tomar venganza del pueblo y aún de Mardoqueo, y esas cosas que está sembrando después se vuelven contra él y termina él en los mismos planes que ha urgido contra los judíos y contra Mardoqueo, termina él perdiendo su vida. ¿Qué es lo primero? Realmente en nuestra vida, ¿qué es lo primero? El Rishon hoy viene a confrontar qué es lo que realmente es primero en nosotros, cuáles son esos propósitos. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Estoy siendo consecuente con los propósitos que estoy desarrollando? La escritura nos invita, dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tu camino resplandecerá la luz. Una cosa determinarás, habla de propósitos definidos. Rishon, lo primero que empieza a tomar validez en lo que estamos haciendo. En las medidas de tiempo, Amán, aunque es impío, es consecuente con su plan. Todo va enfocado a eso. La pregunta es, ¿nosotros tenemos tal determinación con los propósitos que hemos hecho y que nos hemos planteado? ¿Tú y yo tenemos tal determinación en los propósitos que hemos hecho o van mutando nuestros propósitos dependiendo de lo que necesitemos hacer y dependiendo del beneficio que necesitemos? Si hoy necesito una respuesta del Señor, entonces ahí sí el Señor va a ser lo primero. Pero si hoy no necesito una respuesta del Señor, entonces va a estar supeditado a otro lugar en mi vida. El Rishon, esa medida de tiempo que viene para Amán. Esa medida de tiempo que Amán está escribiendo también nos habla a nosotros mismos. Yo no sé cómo está lo que es primero en usted. No sé cómo están sus propósitos.
Porque aquí también evalúo mis propósitos y muchas veces he propuesto cosas, pero no he sido determinante para poder cumplirlas. Hay algo interesante y con esto quiero terminar. Amán escoge el día número 13. El día número 13, digamos que hay algo interesante que empieza a pasar con este número. Y es lo siguiente, el número 13 bíblicamente se descompone y se puede entender el número 12 más 1. El número 1 corresponde a la soberanía de Dios. El número 13 corresponde al gobierno divino. Cuando se juntan, pudiéramos entender que hay una soberanía de Dios expresada a través del gobierno por medio de un juicio que el Señor redirige para cumplir su propósito. Y esto es importante que también lo entendamos. Y con esto quiero hoy cerrar esta parte. Tenemos y somos hoy confrontados y llamados para evaluar los propósitos que hacemos. Y evaluar cómo está el rishon en nuestra vida. Lo primero, en cuanto a medida de tiempo. En cuanto a aquello que realmente está en el primer lugar en nuestras vidas, aquello que es lo principal, aquello que es lo que nosotros estamos haciendo. No sé cuál sea la situación que usted está viviendo, pero el Señor sí la conoce. De pronto a veces nosotros pensamos que el Señor se ha olvidado de los planes, pero muchas veces olvidamos que el Señor está en su soberanía obrando. Nada se ha salido del control, aunque pareciera que no lo tiene y aunque vinieran esas dudas a nosotros. Pero no podemos olvidar qué es lo primero en nosotros. Estamos comenzando tal vez al igual que Amán, una medida de tiempo para nuestros planes. Y tenemos que organizar bien nuestros planes para que nuestros planes no se vuelvan contra nosotros, sino sean el vehículo, el instrumento que el Señor use para mostrar su gloria. Que la determinación que tienes para enfrentar cada día con la determinación de lo primero en tu vida, el Señor te fortalezca, me fortalezca, el Señor nos bendiga y nos permita ir a la victoria. Ha empezado a correr el tiempo. El tiempo es algo que no podemos devolver, es algo que no podemos quitar. Como seres humanos, necesitamos el tiempo, que puede ser un buen aliado o un mal aliado. Pero hoy yo le invito a que usted y yo nos organicemos, organice su vida de forma espiritual, organice su vida también emocionalmente, organice su vida en sus propósitos de formación, de crecimiento personal. Organice su vida. Ese es el llamado con el cual queremos cerrar este tiempo. Porque el propósito que coloquemos es importante que luchemos por él. Amán nos enseña cómo luchar por un propósito así sea equivocado, pero se puede hacer.
Tú y yo tal vez podemos también sufrir de la misma forma que Amán lo hace. Tratar de hacer planes de forma equivocada. Pero hoy es la oportunidad a que recordemos el Rishon, que haya un comenzar, un punto de partida. Ya hacia atrás tal vez no puedes cambiar nada. Ya lo que hiciste no lo puedes cambiar, pero puedes tomar la determinación hoy de aquí en adelante empezar a tener una transformación en todas las áreas de tu vida. Un Rishon, el mes primero. Nosotros muchas veces decimos, no, el otro año voy a comenzar. A los latinoamericanos nos conocen y a veces de pronto a los colombianos como los mañanitas. ¿Cuándo va a empezar? Mañana. ¿Y por qué hoy no? No, mañana es mejor. Y llega el día de mañana y ¿qué decimos? Mañana. No, comienza desde ya. Tienes un tiempo en esta tierra. No sabemos cuándo va a terminar. Por eso, hoy es el primer día, tal vez, de los últimos de tu vida. Pero que te vayas a descansar, que termines tu día con la satisfacción de haber cumplido y haber avanzado en el plan y en el propósito. Y si no lo hiciste porque se levantaron muchas situaciones y cosas, bueno, en su infinito amor, tal vez el Señor mañana te da una oportunidad nueva. Entonces no te quedes anclado al tiempo pasado. Abraza lo nuevo que hay. Dios no solo es el Dios que en el pasado hizo cosas, es el Dios que en tu presente hace cosas y el Dios que tendrá un futuro de esperanza y tiene un futuro de esperanza para tu vida. Pero hoy es el primero. Este es el primer día del resto de tu vida. Este es el Rishon, el comienzo. El Rishon para definir qué va a pasar de aquí en adelante. Ser santo es hoy. Buscar a Dios es hoy mientras puede ser hallado. Llamarlo hoy en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. Deje el malo su maldad. Deje hoy lo que necesite dejar. Dejemos hoy lo que necesitemos dejar y vengamos al Señor y pidámosle, Señor, hoy es el día, el primero de el propósito que hago en ti. Antes no lo pude hacer, pero hoy voy a comenzar. Ore conmigo, Padre. Hoy queremos aprender sobre la importancia de los tiempos. Señor, los tiempos para ti, tú no tienes de pronto tanta dificultad como nosotros. Pero Señor, hoy pedimos que nos ayudes a ser buenos administradores del tiempo, a tener propósitos definidos, a tener metas claras y precisas, a esforzarnos en medio de esos cumplimientos. Y también permite, Señor, que nuestro entendimiento se abra para ver con claridad que aún en nuestros planes tú los permites porque eres soberano y muchas veces, perdónanos porque nuestros planes no se alinean, no están en conexión con lo que tú quieres hacer. Y por eso tal vez no han dado resultado. Señor, ayúdanos a estar en conexión con lo que tú quieres hacer. Entender que, Señor, quieres que nosotros crezcamos, que avancemos, que vayamos adelante. Que no nos quedemos anclados a los recuerdos preciosos del pasado. Fueron buenos, pero es mejor lo que hay hoy, el pan nuestro de este día y lo que vendrá mañana. Señor, te damos gracias por lo que hemos vivido, pero hoy te damos muchas gracias porque nos tienes aquí y mañana te daremos gracias porque nos has llevado un día más en bendición, en fortaleza. Oro, Señor, para que sea disipada toda duda, todo miedo y todo temor. En el nombre de Jesús, todo aquello, todo espíritu, todo sentimiento de doble ánimo, sea quitado en el nombre de Jesús. Que haya la determinación del cielo, la determinación para tener principios
comienzos nuevos e ir al propósito. Señor, los malos planean, buscan que la maldad se extienda. Nosotros buscaremos que lo bueno siga creciendo y siga sobreabundando la gracia tuya. Señor, oro por aquellas personas que de pronto, aparentemente su tiempo se ha terminado. Señor, en tu favor y misericordia puedes darles una oportunidad, pero también permíteles entender que se hace necesario renovar los propósitos. Señor, aquellos que de pronto han sido presa de comentarios: oiga, pero se le fue el tiempo, pero ya está viejo, pero está muy joven, pero usted no es, pero usted no puede. Hoy, Señor, que seamos libres de todos esos pensamientos que han venido a nosotros para hacernos tal vez pensar que ya perdimos, que no hay oportunidad. Señor, mientras exista y nos des un nuevo día, iremos a luchar por lo que has puesto delante de nosotros con determinación hasta los últimos días. Perdónanos, Señor, si muchas veces nos hemos hecho a un lado, muchas veces hemos perdido la determinación, hemos perdido el luchar. Señor, levanta hoy los sueños, aviva hoy el llamado. Señor, aquella persona que tenía sueños de ser profesional, Señor, hoy levanta su visión. Aquel que tenía sueños de emprender, Señor, hoy fortalece su visión. Aquel que tenía anhelos, deseos, Señor, tal vez de formar un hogar y que no ha podido, Señor, obro para que tú le bendigas, le fortalezcas. Señor, y que juntos podamos entender que tus tiempos son perfectos. Así para el hombre el tiempo esté mal. Señor, tú eres soberano y nos ayudarás, pero ayúdanos, Señor, despiértanos para que podamos ser parte del plan y propósito que tú tienes. En el nombre de Jesús. Amén y amén.